decir que el sufrimiento es un castigo, que mala suerte o que el universo se enseñó contigo y yo te voy a decir algo más bien distinto y sé que a algunas personas les va a molestar un poquito ese dolor que sientes no vino a destruirte, sino que vino a mostrarte algo que tú llevas años sin querer ver. Mira, cuando yo trabajo con sanación energética con mis pacientes, hay una pregunta que siempre se repite. ¿Por qué me pasa esto a mí? Y entiendo la pregunta, yo la he sentido en carne propia muchas veces. No sé, por ejemplo, cuando vine a Suiza sin conocer a nadie, sin hablar el francés, hubo días donde yo sentía que la vida se había puesto literal en mi contra, que todo era estúpidamente más difícil de lo necesario, que no era justo que mientras otras personas de mi edad construían su vida rodeadas de su familia en Chile y amigos, yo y mi esposo tuviéramos que reconstruir todo de cero con un idioma que es más difícil que la grieta. Entonces, después yo entendí algo que cambió mi forma de ver el dolor, que el sufrimiento no es la prueba de que algo más grande no existe o que Dios no te quiere o como tú quieras llamarlo. El sufrimiento, la mayoría de las veces, es la forma más directa que tiene la vida de mostrarte un bloqueo energético que ya estaba ahí esperando a ser sanado mucho antes de la crisis llegara a la superficie y lo pudiera ver. Entonces, piénsalo de esta forma, no sé, un chakra está bloqueado, la energía no fluye y cuando la energía no fluye en algún momento eso se manifiesta como una crisis, ruptura, enfermedad, una pérdida, un fracaso y no porque el universo te está castigando, ¿me entendí? Sino porque tu propio sistema energético literal no puede sostener ese bloqueo en silencio de una misma forma que una tubería tapada tarde o temprano termina reventando en un punto débil. El dolor literal es información y es tu cuerpo y tu energía que grita lo que tu mente lleva años de años y años ignorando, minimizando y postergando. So, esto no significa que todo pasa por algo en el sentido bonito y light que se dice en redes sociales, como si el dolor no doliera, como si tuvieras que sonreír en medio de la peor crisis de tu vida. Es una lección, sí, duele N muchísimo y nunca voy a minimizar eso ni un segundo porque a mí me pasó un par de veces, pero hay una diferencia enorme entre sufrir sin sentido y sufrir con propósito. La primera te destruye, te deja atrapar, dando vuelta en el mismo lugar. La segunda te transforma, aunque en el momento tú no lo veas así, ¿vale? Entonces, ¿cómo uno hace esa transformación? Primero, dejando de preguntarte por qué a mí y empezando a preguntarte para qué viene esto. Y ese cambio de palabra del por qué para qué al para qué es una de las herramientas más poderosas que conozco. Porque el por qué te ata al pasado buscando el culpable, que sea el universo, la otra persona o tú misma, o no sé, Mercurio retrógrado, la que tú crees. Y el para qué te abre una puerta hacia algo, hacia adelante, te devuelva algo de poder sobre la situación que de otra forma se siente completamente fuera de control. 2. Aprendiendo a sentir el dolor sin identificarte completamente con él. Una cosa es, estoy pasándolo súper mal, un momento duro, y otra es distinta, soy una persona rota para siempre. Esto define quién soy, ya nunca voy a estar bien. Tu energía cuando está sana puede atravesar dolor sin quedarse pegado. Es como el agua que atraviesa una piedra sin quedarse estancada. O sea, se entrena, se trabaja, se sana y no es automático para nadie, ¿vale? Y tercero, y esto que casi nadie te dice, el sufrimiento más profundo casi siempre está conectado con uno de tus 4 pilares de vida, ¿vale? Felicidad, amor, salud y riqueza. Y cuando tú identificas cuáles de esos pilares están heridos, sabes exactamente dónde tenés que enfocar tu sanación y tu cura. Y no es sanar en general, no es una frase bonita pero vacía, es sanar específico lo que está bloqueado. Si el dolor viene de una ruptura, probablemente el pilar del amor está pidiendo una sanación profunda. Y no solo que un nuevo amor lo tape. El dolor viene de una pérdida económica, claramente tenéis que sanar el pilar de la riqueza, que está mostrando una vieja creencia sobre merecimiento o seguridad que necesita que tú la revises. Y acá viene algo importante, el mal que existe en el mundo, las cosas injustas que ves, que a veces te tocan a ti, no significa que el universo sea cruel o que
estés siendo castigado o castigada por algo que hiciste. Significa que estamos en un plano de libre elección donde cada quien atrae, decide y también es afectado por las decisiones de los otros. Y tu poder real no está en controlar lo que te pasa. Algo que de todas formas nunca ha estado en tus manos. Está en decidir qué haces con la energía que te queda después de que algo te haya pasado. Voy a contarte algo que siempre me lo preguntan constantemente. ¿Qué pasa con el dolor que parece completamente injusto, sin una lección clara, sin ningún para qué evidente? A mí me pasó cuando se murió mi abuelita. Y ahí es donde más se necesita la fe, no en el sentido religioso estricto, sino en el sentido de confiar que no todo se devuelve, que no todo se resuelve ni se entiende en el mismo momento que ocurre. Hay heridas que solo revelan su propósito años después, cuando miras hacia atrás y entiendes por qué ese camino y no otro te trajo hasta donde estás hoy. Y hay heridas que quizás nunca van a tener sentido, en el sentido lógico, ¿me entendí? Pero que igual pueden sanar aunque el para qué nunca llegue a estar completamente claro. Además, quiero decir algo que no se dice con claridad siempre. Sanar no significa dejar de sentir dolor nunca más frente a ese mismo tema. Significa que ese dolor deja de controlar tus decisiones, deja de filtrar cada relación nueva, cada nueva oportunidad a través del miedo de que se repita lo mismo. Y sí, yo creo que tú puedes sanar una pérdida y aún así sentirla punzada cuando la recuerdes años después, como a mí me pasa con la muerte de mi abuelita, de mi nona. Te la amo, un besito para ella. Y eso no es señal de que tú fallaste en el proceso, simplemente parte de ser humano, de haber vivido, haber vivido algo súper real. Quiero hablarte de algo que veo muchas personas que se quedan atrapadas en su dolor, comparando su dolor con el de otros, pensando, otras personas pasan lo mismo, pasan peor y no se quejan tanto, yo no tengo derecho a sufrir por eso. Eso también es una forma de silenciar tu sanación. Tu dolor no necesita ser más grande del mundo para merecer atención, porque cada bloqueo energético, grande o pequeño, merece ser sanado, no comparado, no jerarquizado. Y bueno, voy a conectar esto con algo muy concreto del proceso mío. Cuando llevo un par de meses acá viviendo, sin trabajo, sin círculo social, sintiendo que puta que la había cagado, que me había gastado todos los ahorros míos de mi esposo. Y hubo un momento que yo igual colapsé, lloré mucho, cuestioné cada decisión que me había traído hasta ahí, literal me quería pegar un tiro. Y en algún punto de esa crisis me hice una pregunta que me cambió la vida. ¿Qué parte de mí necesita sanar para poder sostener esta nueva vida? Que es muy, muy linda acá. Y entendí que lleva años cargando con una creencia heredada de no merezco pedir ayuda porque tú piles te las puedes con todo. Que tenías que resolverlo sola para ser valiosa. Y ese bloqueo que llevas toda la vida conmigo sin que lo notara se hizo posible ignorar en ese momento de dolor extremo y de echar de menos Chile. Y sanarlo, aunque me tomó mucho tiempo, fue lo que realmente me permitió construir la vida que llevo hoy, que es bastante mejor hace 2 años atrás. Y esto exactamente quiero que tú entiendas, el dolor más agudo casi siempre aparece cuando un bloqueo que llevabas cargando en silencio durante mucho tiempo, décadas, finalmente se vuelve totalmente insostenible y no es que el universo eligiera ese momento al azar para hacerte sufrir, es que tu propia energía ya no podía seguir sosteniendo ese peso sin que se manifestara de alguna forma visible. Y aunque suene contradictorio ese colapso, esa crisis, es en realidad una oportunidad, quizás la más clara, de tener algo que de otra forma no hubiera seguido drenándote en silencio por mucho tiempo más. Y quiero compartir algo más de esto porque eso me parece demasiado fundamental. La diferencia entre el dolor que sana y el dolor que te destruye muchas veces está en el acompañamiento. Sola, atravesando un colapso energético emocional, la verdad que es más complicado avanzar. Y probablemente te quede atrapada en el mismo punto, repitiendo la historia una y otra vez, una y otra vez. Acompañada con las herramientas correctas, sanación energética, con terapia psicológica, qué sé yo, ese mismo dolor se puede transformar en un punto de inflexión real. Por eso insisto tanto en que sanar no tiene por qué ser un proceso solitario, aunque la cultura nos venda que hay que ser fuerte y seguir adelante sola.
como fuera. Y te quiero dejar una reflexión final sobre el mal y la injusticia que existe en el mundo más allá de tu propia historia personal, que no todo el sufrimiento que tú ves a tu alrededor tiene que ver contigo, ni tiene que ver con lecciones que tú tengas que aprender. Hay dolor ajeno que simplemente existe, que forma parte de esta experiencia humana compartida y que no solamente te corresponde a ti. Y no te corresponde a ti ni explicar ni justificar. Tu trabajo no es entender el sufrimiento del mundo entero. Tu trabajo es sanar lo tuyo con honestidad, con paciencia y con certeza. Y la próxima vez que tú sientas que la vida se ensañó contigo, pregúntate, ¿qué bloqueo energético te está mostrando ese dolor? Y ahí, justo ahí, está la puerta hacia tu sanación. No tenéis por qué hacerlo sola, ni tenéis que tener todas las respuestas antes de empezar a caminar. Muchas veces basta como nombrar ese bloqueo en voz alta, aunque sea frente al espejo, qué sé yo, para que algo empiece a moverse. No subestimes, por favor, este primer paso, por pequeño que parezca. Y por supuesto, si tienes un bloqueo, dolor y necesitas sanación energética real, conversemos por Instagram y te cuento de mi programa personalizado de 90 días. Y nos vemos en este video. Y por supuesto, si quieres dejarme un comentario, me encanta porque puse como una visión y como regalarle al mundo y a mi Dios precioso que voy a bajar estas enseñanzas espirituales y que están un poquito más elevadas a un lenguaje que todo el mundo comprenda y lo pueda poner en práctica. Besitos.